entre els, també, per descomptat, els membres de la mesa. Per tant, té la paraula el doctor Josep Esteve Pardo per parlar del seu article, que és l'evolució del garantisme, de les garanties personals a les garanties de l'Estat. Moltes gràcies, Enric, i moltes gràcies també als organitzadors d'aquest acte i als promotors de la revista, la revista catalana de dret públic en su nova vida. És una revista que efectivament ha revivit i ha tingut les seves èpoques i s'ha adaptat perfectament a les noves circumstàncies. Bueno, a mí cuando el profesor Josep María Castellà, como flamante nuevo director de esta revista, de esta publicación en su nuevo formato, me animó a escribir algún artículo que decía que sea un tema de fondo, ¿no? Es decir, un tema nuclear del derecho público, que pueda estar conectado, ¿no? Que también sea de actualidad y que trate de situarnos en ese entorno complejo en el que estamos abocados. Yo me animé a responder a su reto porque, como decía el profesor Enric Fossas, pues en ese momento estaba dándole vueltas y estaba trabajando en un libro, que recoge viejas inquietudes, ¿no? Desde hace muchos años, porque es un tema clásico, que es el de las relaciones entre Estado y sociedad. Porque entendía, advertía, y creo que está plenamente confirmado, que ese tipo de relaciones claves para el entendimiento del derecho público han sufrido en los últimos años, es decir, en los últimos 10, 15 años, y se ha hecho muy visible con la crisis que nos atenaza, han sufrido una transformación muy profunda. Esas relaciones en el planteamiento clásico pues, explican los diferentes modelos de Estado y de sistema jurídico que se han sucedido pues, en los últimos 2 siglos, ¿no? Es decir, desde el momento en que aparecen pues, las primeras constituciones. Entonces ahí tenemos el Estado liberal, que está construido, la concepción del Estado liberal y luego todo el desarrollo del Estado liberal está construido sobre una marcada distinción, una marcada separación entre el Estado y la sociedad. Son 2 legitimidades distintas. Una legitimidad que es la legitimidad democrática, representativa, la otra es la legitimidad que hundía sus raíces en el principio monárquico, es decir, esos estados que habían hecho las monarquías, es decir, esa legitimidad histórica, dinástica, y que nos construyeron ese sistema dualista característico del liberalismo, ¿no? Es decir, con esos 2 órdenes, es decir, una sociedad que se creía que debía autorregularse, tal como decían Adam Smith y todos los teóricos del liberalismo, y un Estado que debía sujetar sus intervenciones a cuestiones puntuales y con una rigurosa habilitación legal para intervenir. Bien, ese modelo del Estado, el Estado liberal, que es el modelo hegemónico en el siglo XIX, entra en crisis en un momento determinado. Todas las tensiones sociales que se generan en Europa a principios del siglo XX, ese Estado es incapaz de canalizarlas, de darle salida, y entramos en una segunda fase, un nuevo modelo de Estado, que es el que conocemos como el Estado social. Es decir, el Estado social es un Estado que, en principio, presupone la superación de ese dualismo. Es decir, la sociedad da una base democrática al Estado, es decir, es un Estado capilarmente legitimado por conductos democráticos, y al mismo tiempo ese Estado tiene ya la legitimidad y la pretensión de intervenir sobre la sociedad y corregir sus disfunciones. Es decir, el Estado social, en clave de relaciones entre Estado y sociedad, ya habría superado esta distinción y se trataría de una fusión continua, molecular, casi a nivel de molécula, entre el Estado y la sociedad. Ese Estado social, ¿para qué ocultarlo?, ha tenido resultados muy positivos. Es decir, yo casi estoy por situarlo en eso que Stefan Zweig llama momentos estelares de la humanidad. Es decir, el Estado social que hemos disfrutado, es decir, al menos que ha disfrutado escasamente una generación en los países del sur de Europa, quizá 2 generaciones
en los países de Centro Europa y Norte Europa, pues bueno, es indiscutiblemente una gran conquista histórica. Es decir, yo eso lo mantengo, es decir, ese nivel de prestaciones generalizados a todos los miembros de la sociedad, este aseguramiento de un existence minimum, un mínimo existencial. En toda la teoría del Estado social hay detrás mucha filosofía existencialista, ¿no? Karl Jaspers y compañía, es decir, esa reacción solidaria, ¿no?, ante las necesidades que pueden experimentar toda una serie de individuos o todos los individuos que requieren de unos servicios, de unas prestaciones, pues no solamente en materia de educación y de sanidad, sino también de servicios públicos. Esto evidentemente ha sido un logro. Ha sido un logro. Y lo cierto es que este modelo de Estado social, esa pretendida fusión entre Estado y sociedad, parece que a mi entender, se está resquebrajando en los últimos años. Estamos asistiendo a una fisión, es decir, esa fusión, esa pretendida fusión se está resquebrajando. Y en ese resquebrajamiento yo creo que hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, que muchas veces los juristas o los publicistas olvidamos, y es el que las novedades se registran no tanto en el modelo institucional, el modelo jurídico, la estructura del Estado, sino que las novedades se están registrando extramuros del Estado. Es decir, hoy esa fusión entre Estado y sociedad era una fusión que pretendía, bueno, albergaba pues, un dirigismo estatal, el núcleo de poder se situaba en el Estado, con mayores o menores márgenes de libertad, ya en función de si eran ya determinadas manifestaciones, pero hoy en día lo que se advierte de manera muy clara es que esa relación, esa pretendida fusión se está resquebrajando y hoy en día se advierten que el poder, es decir, el poder real, gran parte del poder se encuentra extramuros del Estado. Hoy el poder está fuera del Estado. Es decir, esa sociedad que en el siglo XIX era una sociedad poco desarrollada, una sociedad débil, una sociedad tecnológicamente floja, que necesitaba de este impulso estatal, esto ha cambiado extraordinariamente. Hoy nos encontramos con una sociedad extraordinariamente dinámica, extraordinariamente reforzada y que se mueve a muchos niveles y en muchos registros, es decir, no solamente en el registro local, sino también en el registro internacional. Es decir, el gran público, si se quiere, ha tenido ocasión de comprobar en estos momentos de crisis hasta qué punto es débil el Estado, es decir, se hacen patentes las debilidades del Estado frente a los poderes externos. Entre ellos, que es lo que ha salido ante la opinión pública, entre ellos los poderes financieros. Es decir, hoy en día hemos visto, y estamos viendo y seguiremos viendo, cómo estados soberanos, es decir, estados emblemáticos, Francia, es decir, la France, perdían unas calificaciones, es decir, la famosa AAA, que había unas agencias de rating, de calificación, que les denegaban esas calificaciones, perdían la AAA y, consecuencia de ello, pues el señor Sarkozy, por ejemplo, los analistas son uniformes al respecto, pierde las elecciones a la presidencia de la República. Es decir, esto es motivo, en ciertos ambientes, ha sido motivo de escándalo, pero en realidad es descubrir una realidad que ya se llevaba alarmando desde hace un tiempo. ¿Cuál es esa? Pues que hoy las fuerzas extramuros del Estado, fuerzas sociales, fuerzas en el ámbito financiero, en el ámbito tecnológico, en el ámbito científico. Esto es un tema absolutamente fundamental. Es decir, desde hace 20 años, por ejemplo, en Estados Unidos, país puntero en materia de investigación, ya se registró que la investigación científica está toda ella actualmente en manos de la industria privada. Es decir, únicamente la industria de defensa, es decir, hoy grandes centros de investigación son el Pentágono, por un lado, y el sector privado, por otro. Es decir, el mundo que habitaremos dentro de 20 o 30 años, los alimentos que utilizaremos, las tecnologías que emplearemos, los sistemas de energía que se aplicarán, etcétera, etcétera, todo esto se está decidiendo ya, digamos, en esa estructura absolutamente al margen del Estado, que es toda la estructura del conocimiento científico y tecnológico, absolutamente fundamental en la sociedad actual.
Es decir, no solamente se ha dado, digamos, este potenciamiento de todas estas fuerzas, estos muros del Estado, sino que también se ha dado un proceso en paralelo, que es que todas estas fuerzas sociales, o muchas fuerzas sociales, han sido capaces de autoorganizarse de manera muy efectiva. Es decir, de elaborar sus propios sistemas de normas, elaborar sus propios sistemas de referencias, etc. Es decir, el de las agencias de rating no es más que un ejemplo más. Es decir, es un ejemplo de cómo todo un sistema, el sistema financiero internacional, conviene en que van a atenerse a las indicaciones o a las referencias que le den toda una serie de agencias, carentes, por supuesto, de la más elemental legitimación que exigimos a cualquier institución pública, pero que son las referencias a las cuales se atienen todos estos actores. Esta nueva correlación, y esto era un poco el objetivo de este artículo mío, se advierte en muchos frentes, y uno de ellos, que es el que utilicé a modo de ejemplo, ¿no? o prueba, ¿no? de laboratorio en un sector concreto, es el tema de la idea de garantía, es decir, todo el sistema de garantías que se han ido construyendo al filo de esa correlación entre Estado y sociedad. Es decir, el Estado liberal nos legó como sistema de garantías el sistema tradicional, característico y clásico de derechos y libertades personales, que eran, en definitiva, esos derechos no son más que una línea de puntos, es decir, los derechos y libertades, que son toda una serie de puntos que acaban configurando la línea divisoria entre lo que es el Estado y la sociedad por otro. Es decir, pues los derechos de expresión, derechos de información, la libertad de correspondencia, todos esos derechos y libertades clásicos forman parte, es decir, es una creación típica y característica del modelo de Estado liberal. Es decir, que pretendían marcar esa diferencia entre lo que es la actividad del Estado por un lado y los límites que no han de sobrepasar, a partir de los cuales se reconocían los ámbitos de autonomía de los individuos y de la sociedad en la que se integra. El modelo de Estado social nos trajo otro tipo de garantías, que son las garantías, las llamadas garantías institucionales. Es decir, esta es una fórmula que alumbran los mejores juristas europeos del momento, de los años 20 y los años 30, es decir, podemos hablar de Maurice Horiou en Francia y Carl Schmitt en Alemania. Horiou es el que desarrolla la idea de la institución y Carl Schmitt es la que la aplica en un determinado contexto político. ¿Cuál es ese? El momento de la fusión entre Estado y sociedad. Es decir, lo que estos juristas temían es que quedase en manos de los parlamentos y de las mayorías parlamentarias, oscilantes, es decir, la regulación y la plena disponibilidad sobre una serie de instituciones que se habían mostrado poderosas y efectivas. Instituciones que venían tanto de la sociedad como del Estado. Es decir, que en ese periodo de fusión, digamos, los perfiles propios de esas instituciones no se diluyeran. Por ejemplo, venía de la sociedad la autonomía local. Es decir, los entes locales tradicionalmente se habían considerado extramuros del Estado, era una realidad social. Esos entes locales, en el momento de fusionarse con el Estado, pasan a tener la consideración de administraciones públicas, pero vienen a decir, bueno, tiene que haber un espacio de autonomía propio que no pueda ser colonizado y conquistado y desarrollado a su albur por el legislador. Es decir, de ahí, por ejemplo, nos venía la autonomía local, o desde ahí nos venía la autonomía de las universidades. Del Estado nos venían toda una serie de instituciones que ellos también pretendían preservar. Por ejemplo, la burocracia profesional. Es decir, la burocracia, no, eso es algo que no se puede diluir, es decir, servir al Estado no es servir a una empresa, es algo distinto. La independencia judicial. Y aparecieron las garantías institucionales. Garantías institucionales que, curiosamente, esta doctrina fue recuperada y muy potenciada por nuestro Tribunal Constitucional, muy posiblemente porque durante el régimen franquista ahí se produjo una
disolución total de los perfiles de estas instituciones. Es decir, de ahí, por ejemplo, todo el interés del Tribunal Constitucional en un momento dado en recuperar el dibujo propio de la garantía de la autonomía local o de la garantía de las universidades. ¿Qué ocurre ahora en ese frente garantista? Pues que estamos asistiendo a un espectáculo absolutamente insólito e imprevisible hasta ahora, es decir, nunca había ocurrido, que nos estamos encontrando por primera vez con que se está creando un sistema de garantías del propio Estado. Es decir, es el propio Estado el que se está ahora procurando garantías para su propia supervivencia. Una expresión clara de ello la encontramos en el famoso artículo 135 de la Constitución. Es decir, el famoso artículo 135 de la Constitución lo que hace es fijar un límite de exposición del Estado al riesgo ante estos agentes sociales, el sistema financiero, es decir, un límite al endeudamiento. Es decir, y esa garantía es una garantía que no estaba en la Constitución, es decir, pero que sí que se ha mostrado muy efectiva desde el propio Poder Constituyente. Es decir, es la reforma constitucional más importante realizada entre nosotros y, como saben, fue una reforma que se realizó en la más absoluta nocturnidad, prácticamente. Es decir, en un par de días apareció, se pusieron de acuerdo quienes se tenían que poner de acuerdo y apareció este artículo 135 de la Constitución. ¿Qué se estaba garantizando ahí? Pues de manera absolutamente inédita hasta momentos actuales se estaba garantizando la propia supervivencia del Estado. Y si ustedes leen la exposición de motivos de esa reforma, dice, estamos aquí, lo hacemos esto para garantizar el propio Estado y particularmente para garantizar el Estado social. Entonces, esa garantía del Estado, es decir, esa misma garantía del Estado con estas restricciones financieras, que, ojo, es una garantía que viene también impuesta desde las instancias europeas, porque también otra evolución nos ha conducido a que el Estado ha dejado de ser en Europa Estado nacional, hoy es algo más, es decir, hoy no podemos hablar del Estado y del Estado nacional, es un Estado en Europa con todo lo que eso conlleva. Y es desde Europa también desde donde viene este régimen de autoprotección, es decir, de protección ¿frente a qué? Frente a un enemigo externo que no es más que el sistema financiero. Es decir, no hay que exponerse innecesariamente a los dictados, a la presión de esas fuerzas externas que son las del Estado financiero. Claro, ese régimen de garantía del Estado está teniendo y va a tener ineluctablemente una repercusión en lo que antes destacábamos como esas garantías interiores. El Estado se va a hacer muy estricto, está imponiendo serios rigores y esos rigores los está trasladando a las autonomías interiores. Es decir, ese rigor hoy en día, así como en un primer momento, hace 20 años, no había ningún problema en esa expansión de garantías institucionales, de garantías interiores, ahora se está produciendo un movimiento de contracción. Es decir, el Estado ya, en términos más prosaicos, el Estado central está imponiendo esos rigores sobre las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están, a su vez, imponiendo esos rigores y de manera muy estricta sobre otro tipo de autonomías. Es decir, yo, como universitario, estamos sufriendo, y ayer tuvimos una experiencia, o hace 2 días, ¿no?, con la anulación del acto de apertura de curso de la Universidad de Barcelona, que tenía su origen en este motivo, es decir, en las fuertes restricciones ahora de la Generalitat, es decir, que incluso pretendía hacerse con dineros de las matrículas de los estudiantes para hacer frente y para cubrir su déficit. Es decir, esa situación se está produciendo. Pero en cualquier caso, lo que se está ventilando, es decir, el problema que se está ventilando con este régimen de protección y el problema que creo yo fundamental que se está ventilando en esta crisis, ¿no?, en la que estamos situados y en la que este número de la revista presta su atención prioritaria, es fundamentalmente el problema del Estado social. Es decir, de esta crisis saldremos. El tema está en si saldremos habiéndonos dejado detrás o habiéndonos dejado en el camino el Estado social. Digamos, yo por parte de las instancias políticas lo único que veo son restricciones, es decir, esta política de restricción, es decir, política prácticamente de que estamos en un buque, en una barca, ¿no?, y hay que tirar carga si queremos mantenernos a flote, es decir, hay que echar carga afuera,
pero lo que no veo son, y creo que es por donde se debería de avanzar, políticas y proyectos de transformación del Estado social. Es decir, proyectos imaginativos de transformación del Estado social, que necesariamente habrían de discurrir por la, digamos, el dominio, es decir, y la reconducción de todas estas fuerzas situadas extramuros del Estado. Es decir, la posición del Estado, como se está planteando desde hace unos años en otros países, singularmente en Alemania, es decir, donde se viene hablando desde hace unos años de este concepto. Por ejemplo, Andreas Voskuhle, el presidente del Tribunal Constitucional alemán, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Freiburg, todavía es un tema que ha trabajado mucho, la idea del Estado garante, es decir, de un Estado, la idea del Estado garante como alternativa al Estado prestacional. Es decir, un Estado, un sector público, un poder público que no tiene la carga directa de la prestación, pero que tendría que establecer mecanismos para garantizar que desde el sector privado o a través de agentes privados, mediante la extensión del derecho público mucho más allá de donde está hoy situado, puedan conseguirse este tipo de prestaciones. Y de hecho, por ejemplo, el Estado social, si nosotros nos miramos la Constitución, ahí la Constitución, si nos miramos todos los artículos, nunca dice los poderes públicos prestarán. Es decir, los poderes públicos prestarán o las administraciones prestarán. La expresión que más emplea es la de garantizarán. Es decir, garantizarán las prestaciones de tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese Estado social, o el primer Estado social, es un Estado que aparece como una sociedad muy débil y que, por lo tanto, ahí el Estado tenía que aportar su protagonismo prestador, mientras que en la actualidad o reconduce ese protagonismo, o se sitúa en otra posición, o se sitúa en otra estrategia, o la impresión que yo tengo es que toda esta política de restricciones, si no hay por otro lado un nuevo proyecto, digamos, y una línea de desarrollo con los mismos objetivos, pero con otros instrumentos, no nos va a llegar a nada positivo. Pues nada más. Después, en todo caso, si quieren, en el diálogo, y al igual que todos los ponentes que aquí me acompañan, estaré encantado de poder responder, si pruebo, a cualquiera de las sugerencias que me planteen. Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies al professor Esteve Pardo per la seva intervenció, que ha sigut molt suggerent i segur que donarà lloc a que nosaltres també després li formulem alguna pregunta. Dono ara la paraula al professor Jordi Bonet perquè ens parli sobre el seu article que, com saben, parla del dret internacional dels drets humans en períodes de crisi. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, encantat d'assistir a aquest acte i d'haver estat invitat i, sobretot, haver pogut participar en aquest projecte tan engrescador. Realment, com ho va proposar el Josep Maria, em va interessar poder-hi participar. Des de la meva perspectiva, que ara els hi comentaré, però clar, ara el doctor Esteve m'ha fet dubtar de si jo no podia haver anat per una altra banda, entre altres coses, perquè coincideixo amb ell, que estic treballant també coses semblants des d'un altre punt de vista. Jo m'estic preguntant fa temps per què serveix el dret internacional a l'àmbit econòmic. Tinc pendent una publicació i moltes coses que ell m'ha suggerit jo ho veig des d'una altra perspectiva, però bueno, si el cas ja parlarem després.